Ok, polvo y miseria, aquí estamos otra vez. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo? Pues muchos años, amado. Demasiados, que bien haríamos en agradecer, porque como estamos siendo probados, la prueba de fe, resulta esencial no olvidar todas las bendiciones que Dios nos ha dado desde que nacimos en este mundo, bendiciones que nunca agradecimos debidamente porque no lo conocíamos. Porque a Dios hay que conocerlo por revelación. Y esto sucede no cuando nos acercamos a una iglesia o a un templo. Eso sucede cuando nuestra alma está ya cansada, trabajada, arrepentida. Entonces busca a Dios, clama a Dios, Dios aparece e inmediatamente Dios lo va a orientar, le va a empezar a hablar su palabra, que es vida. Y con todo esto, seguimos con esta lucha diaria, porque es tan fácil olvidar. Estamos programados para olvidar por qué estamos aquí. Y la perspectiva que es muy fácil olvidar, muy necios, muy fácil, más las pruebas, nos también da cuenta si el fe está, porque estamos luchando para seguir. Estamos, así es, luchando por fe y por gracia en mantenernos firmes en el Señor, con el Señor, en estas pruebas que definitivamente curten nuestro carácter espiritual, producen fruto espiritual, el del Espíritu Santo, de Gálatas 5:22, y también nos preparan para pruebas que vienen. Es decir, que lo que hoy estamos viviendo, las pruebas que hoy estamos atravesando, incluida la persecución por causa de hablar la palabra, nos están preparando para pruebas mayores que vienen. El mejor ejemplo es Abraham, que fue de prueba en prueba hasta que en el capítulo 22, la mega prueba, ¿no? Sacrificio de Isaac. Y bueno, pues hay ocasiones donde esto es muy cansado. Lo que hablabas, desde que estamos programados para olvidar, ahí está el diablo. El diablo hace que olvidemos o no quiere que recordemos, va a buscar el artilugio o la estratagema o el método más adecuado para que olvidemos. Y el ejemplo es el pueblo de Israel, que olvidó muy rápido todas las maravillas que Dios hizo en la tierra de Egipto, por lo cual cayeron en el desierto la mayoría de ellos, porque olvidaron. Dice en Hebreos, en la carta a los Hebreos, que fue por incredulidad. Sí, pero también fue por desmemoriados, por olvidadizos, por no tener la memoria fresca, recordando que jamás Dios nos abandonó, que jamás Dios puede abandonarnos, porque el Padre Celestial es imposible que abandone a sus hijos, y que, pues dicho sea de paso, por lo escrito en el Salmo 22:1, pues quien se sintió abandonado fue David, no Jesús, porque es imposible que Dios se sienta abandonado de sí mismo. Pero bueno, el tema son las pruebas de fe, y es muy duro a veces resistir la prueba, porque también al mismo tiempo que la prueba, pues se presenta Satanás con tentaciones muy fuertes. Sin embargo, ahí hay que recordar que no hay tentación que no podamos superar, porque precisamente también Jesús fue tentado para poder socorrer a sus hermanos, a sus hijos y a sus hijas. Y pues hay que aferrarse a Dios, a las promesas y no olvidar y caminar en rectitud, es decir, en juicio y en amor de perdón, que es lo más difícil que existe, es vivir en amor de perdón, pero también es el único antídoto para echar fuera la ira, que es un demonio enorme de todos los seres humanos y que tiene dominado a millones, todos los que no conocen a Dios. Es imposible que puedan contener su ira, su enojo. Entonces, pues... Y hablamos del enemigo, y también recordamos que este mismo está adentro. Definitivo, es la criatura vieja, es el pecado que mora en mí. Y es fundamental saberlo, porque no es que esté afuera, está adentro y está afuera, y hay que atajarlo desde adentro. O sea, el trabajo es interno, es trabajo del Espíritu Santo. Una buena manera de echar fuera al enemigo también, en momentos de prueba, sea la que sea, vamos a poner, por ejemplo, la prueba de la salud física, ¿no? Hay muchas personas que tienen aguijones en la carne, más de uno,
permanentemente, sobre todo después del COVID, pues millones de personas quedaron con efectos o corolarios después del COVID. Bueno, pues cuando estamos quebrantados físicamente, hay que hacer este ejercicio que muchas personas no quieren hacerlo, no les parece correcto. Y yo siempre lo digo, por la gracia de Dios, que hay que a veces compararnos con los que están mucho, mucho peor que nosotros. Es decir, a lo mejor yo ahorita tengo una dolencia, no sé, en mis piernas y tengo que caminar con bastón. Pero hay gente que no puede caminar, hay gente que está en el hospital, hay gente que está postrada, perfecto. Ahora, hablemos de la prueba financiera, ¿no? Digamos que hay personas que están en la rayita, siempre esperando al Dios del último minuto, de las 11:59, ya cuando está todo acabado, ahí se aparece Dios, en el límite, el Dios del último instante. Y pues no tenemos a veces para cubrir los gastos como quisiéramos, de forma inmediata, digamos un recibo de luz, ¿no? Te dan una fecha de corte y uno quisiera pagarlo al otro día, ¿no? Pero no, el Dios del último minuto te lo va a dar a las 11:59. Y ahí también cabe esas comparaciones que son de Dios. Yo sé que es un ejercicio divino. Bueno, ve a los que viven en la calle, ve a los que no tienen luz, no tienen gas. Ahí es cuando esa comparación con los que están en ese sentido abajo de ti, no diciendo con esto que nosotros seamos mejores que los demás, ayuda y ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo ver el dolor. Al fin de cuentas sería ver el dolor, el sufrimiento de los demás, las carencias de los demás. En ese sentido sería una empatía espiritual o producida por el Espíritu Santo, ponernos en los zapatos del otro. Porque si nada más estamos concentrados en nosotros mismos, viendo nuestra problemática, entre comillas, se nos olvida que el mundo es, que hay más gente, que hay gente que sufre mucho más que nosotros, que padece mucho más que nosotros, y lo peor, no tienen comunión con Dios. En cambio, los que estamos siendo probados, y cada vez más probados, estamos compenetrándonos más y más con Yeshua, con Jesús, con Dios hecho carne, experimentando más unidad, más cercanía, precisamente porque la prueba pues nos lleva a ese punto, ¿no? Pienso en el pueblo de Israel, sale de Egipto, pero no mucho tiempo después llega a la orilla del Mar Rojo, ya no hay a dónde pasar, y atrás, a metros, está el faraón con todo el ejército para destruir, y ahí opérase el milagro, se abre el Mar Rojo. Y bueno, en la Biblia hay abundantes casos de que efectivamente Dios es el Dios del último minuto, porque no nada más nos salvó en la cruz, eso es el evento primordial y capital. En su carácter de Salvador, diario nos está salvando, diario, a cada momento, en todos los sentidos, en muchos más sentidos de los que somos capaces de ver. Entonces, sí es dura la prueba, pero es una enorme bendición y está forjando un carácter espiritual tremendo. Nos está, por otro lado, también sacando de la tibieza, de la mediocridad espiritual y llevándonos a ese celo divino que Dios espera de nosotros, le profesemos. Sí, recordar las realidades, no olvidar, no es fácil y tenemos que otra vez tomarlo a veces con fuerza, de esforzar y sí, podemos ver esta lucha con la carne, podemos sentirlo profundamente. Así es, yo remitiría a las personas que están oyendo a que lean el libro Radiografía de la Criatura Vieja, porque en ese libro se habla de potencias espirituales en contraposición con las físicas con las cuales estamos luchando. Una de ellas es la memoria, otra es la imaginación, otra es la conciencia. Son facultades, digamos, espirituales que tenemos que conocer de qué manera quedaron afectadas por el pecado y cómo combatirlas. Entonces, pues está disponible ese material y todo el material para que salgamos victoriosos de la prueba que estamos atravesando, pero también para que salgan aquellos que están atrapados en las iglesias y los templos
obedeciendo a líderes espirituales, a eclesiásticos que dicen que Dios los puso, que Dios los convocó, que Dios los levantó, pero que al ver sus frutos vemos que están muy lejos, pero a años luz de vivir de acuerdo a la palabra de Dios y al amor de Dios sobre todo. Y yo creo que la mejor es, si interesa, mandar un email a polvoymiseria@gmail.com si interesa este libro, Radiografía de Criatura Vieja, para escribir, y también saber si hay interés en un webinar que estamos viendo si vamos a hacer, si hay interés para que este webinar sería sobre el libro que todavía no está en público, más el libro que se llama Los dos Pablos y las dos iglesias. Así es, un libro fundamental, no hay duda, para entender lo que está sucediendo, el fenómeno religioso, los fenómenos religiosos que hay en el mundo, en particular el cristianismo, y saber diferenciar entre este sistema religioso multifacético y la iglesia del Dios vivo. Entonces hay que conocer más la palabra y Dios va a confirmar todo, pero pues tenemos que dar el salto, como hemos dicho, querer conocer, querer salir de la comodidad de las religiones, porque a fin de cuentas es una zona de confort. Todo lo reducen a alabanzas, ofrendas, diezmos, oraciones, ayunos y en el mejor de los casos retiros espirituales que no tienen nada de espirituales. Entonces, polvoymiseria@gmail.com, Polvoymiseria, el canal en YouTube. Gracias. Y Polvoymiseria. Sí, y mantengámonos firmes en la fe, aunque todo parezca contrario a las promesas de Dios. Recordemos Génesis 22, a Abraham se le pidió que inmolara a su hijo, al hijo de la promesa, que había nacido de la casada, Sara. Y dato curioso, no le dijo, ve y sacrifícame aquí en la esquina a tu hijo. No, le especificó el monte, y para llegar a ese monte, 3 días. 3 días. Podemos hablar 2 horas de qué pasó en el interior de Abraham durante esos 3 días de agonía, de saber, aunque iba por fe, iba con fe, pero también iba resuelto a sacrificar a su hijo, por más que Abraham le haya dicho a los acompañantes, volveremos con ustedes. Habla de la fe, pero también es un error decir que Abraham sabía que Dios lo iba a detener. Y otro punto, nada más para corroborar que Dios sí es el Dios en muchas ocasiones del último minuto. Finalmente a los 3 días llegó al monte Moriah, y ya cuando estaba con el cuchillo a punto, ahí lo detuvo. 1 minuto antes, o sea, a las 11:59 con 59 segundos. Hasta la próxima, Polvoymiseria. Y maldad.